En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Estamos ahora en nuestra séptima sesión del curso La Pascua del Señor, dentro de la segunda parte del curso que hemos titulado La Pasión de Jesús. En la sesión anterior concluíamos viendo el prendimiento de Jesús. En esta ocasión tenemos tres temas: el interrogatorio en casa del sumo sacerdote Anás, los ultrajes a Jesús profeta y las negaciones de Simón Pedro mientras tienen lugar los ultrajes a Jesús. Estos acontecimientos los contemplamos en la noche del jueves al viernes. Las narraciones que tenemos de la pasión en los evangelios son relatos querigmáticos, es decir, son narraciones recogidas por las tradiciones de los cristianos y predicadas por los apóstoles, pero reducidas a lo esencial. Los apóstoles querían comunicar lo esencial, no los detalles accidentales. Eso sucede en las lecturas de los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios nos van a hablar de estos acontecimientos de la noche del jueves al viernes. Sin embargo, van a diferir en cuanto a los detalles sustanciales. Necesitamos leer los cuatro relatos nosotros para tener claro esta posible sucesión de acontecimientos que se desprende de la lectura de los cuatro evangelios. Primero, en cuanto a lo sustancial, ofrecen una misma tradición común. Jesús fue conducido al palacio del sumo sacerdote. Van a diferenciarse en cuál sumo sacerdote. Segundo, Jesús fue ultrajado durante la noche. Tercero, Pedro negó a su maestro. Y cuarto, en dos sesiones Jesús fue interrogado, uno durante la noche del jueves, uno durante la mañana del viernes. Pero difieren en los siguientes detalles. Primero, al precisar quién era el sumo sacerdote, Marcos y Lucas no dan el nombre. Mateo nos va a decir que es Caifás, Juan va a decir que es primero Anás y después va a ser llevado a casa de Caifás. Segundo, al describir la naturaleza de la sesión nocturna, para Marcos y para Mateo, que forman una misma tradición, fue una sesión formal de condenación de Jesús por el Sanedrín. Lucas nada más lo presenta como una escena de ultrajes en la noche, pero para Juan fue el interrogatorio en casa de Anás. Después, para Marcos y para Mateo, la sesión matutina no tuvo ningún objetivo nuevo, ya habían tomado la determinación de matar a Jesús, pero Lucas, en cambio, dice que fue durante la mañana cuando condujeron a Jesús al lugar oficial donde se reunía el Sanedrín, y ahí fue interrogado y condenado. Y Juan sencillamente va a decir que fue llevado a casa de Anás, y que ahí, de casa de Anás a casa de Caifás, y que ahí fue ya declarado el veredicto de muerte. Entonces, leyendo los cuatro evangelios como nosotros los vamos a leer, vamos a presentar esta posible sucesión de acontecimientos. Primero, Jesús va a ser conducido de Getsemaní a casa de Anás, según la tradición de San Juan, donde es interrogado. Va a ser ultrajado por los guardias del sumo sacerdote Anás. Mientras tanto, el evangelista Juan nos presenta a Simón Pedro negando a Jesús, y al amanecer, siguiendo la tradición de Lucas y Juan, va a ser cuando Jesús es conducido al palacio de Caifás. Ahí va a ser interrogado por el Sanedrín y va a ser condenado reo de muerte. Pasemos entonces al interrogatorio en casa del sumo sacerdote Anás, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, en el versículo 24. Juan 18, 24. Recordemos que es indispensable la lectura del texto bíblico si queremos seguir un buen estudio de la Biblia. Capítulo 18,
del Evangelio de San Juan, versículos 12 a 24. Entonces, la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos que habían ido a prender a Jesús, lo condujeron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Es decir, ni siquiera era una detención regular, podríamos decir, porque ya el sumo sacerdote Anás no tenía funciones en aquel momento. Sin embargo, nos dice un detalle interesante San Juan. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Ese detalle está en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 50, y es indispensable que en este momento vayamos a leer. Juan 11, 50. Voy a leer desde el versículo 45. Recordemos por qué estamos yéndonos para atrás en el Evangelio de San Juan. Dice que Caifás era el que había aconsejado a los sumos sacerdotes que era mejor que muriera un solo hombre y no todo el pueblo. ¿Por qué esa expresión? Juan nos está diciendo que ya habían tomado la decisión de matar a Jesús. ¿Cuándo? Después de la resurrección de Lázaro. Leemos en el capítulo 11, en el versículo 45, lo siguiente. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María vieron que habían creído en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y se preguntaban, ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. ¿Y qué sucede si todos creen en Jesús? ¿Cuál es el miedo de los sacerdotes? Vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, porque el Sanedrín tenía autoridad y jurisdicción sobre Jerusalén y los territorios vecinos de judíos, siempre y cuando se mantuviera el orden, se pagara el tributo al César y no hubiera un movimiento popular mesiánico que inquietara a las autoridades romanas. Entonces los sacerdotes ven en peligro su autoridad. Por eso dicen, si creen en él, vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni caéis en cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. Repetimos ese versículo. No caéis en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo y así no perezca toda la nación. ¿Qué es lo que está diciendo Caifás? En un primer sentido, mejor que muera un solo hombre y no que vengan los romanos y nos maten a todos o nos quiten el poder. Sin embargo, es como una palabra profética que él no quería decir, porque en realidad sí era necesario en el plan de Dios que muriera uno solo y que no muriera toda la nación. Nos regresamos entonces al capítulo 18 del Evangelio de Juan, donde estábamos en el interrogatorio, y repetimos nuestro versículo 14. Juan 18, 14. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera un solo hombre que por el pueblo. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este otro discípulo, anónimo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo e hizo pasar a Pedro. Este detalle nos da a entender que este otro discípulo no es San Juan como comúnmente se piensa, porque al ser conocido del sumo sacerdote se ve que tiene como libertad para entrar y salir de casa de Anás, y eso no correspondería en el caso de San Juan. Por lo tanto, se piensa en algún discípulo de Jesús que permanecía en silencio, no se declaraba discípulo de Jesús por miedo a los judíos, y probablemente se trataba o de José de Arimatea o de Nicodemo, pero el padre Carrillo siempre tenía este cuidado de decirnos probablemente. Dice el versículo 17, una vez que hizo pasar a Pedro, que la muchacha portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y que respondió él, no lo soy. Los siervos y los guardias estaban calentándose en torno a unas brasas porque hacía frío. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre dos temas, sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió, me extraña. He hablado abiertamente ante todo el mundo. ¿Por qué me interroga sobre mi doctrina?
He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Entonces, ¿por qué interrogaron a Jesús los sumos sacerdotes? No sabían de qué acusarlo y entonces le interrogan sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Nos dice el padre Carrillo que en este momento es conveniente hacer una observación oportuna. La leo a la letra. Las palabras de Jesús adquieren especial relieve en el momento en el que el Evangelio es consignado por escrito. La doctrina de Jesús debe de ser aprendida de labios de los discípulos que escucharon personalmente al Maestro. Pensemos y reflexionemos en qué año fue escrito el Evangelio de San Juan. Respondemos hacia el año 95-100. ¿Quiénes eran los que predicaban en el nombre de Jesús? Los discípulos. Y no solo los discípulos, sino ya discípulos de los discípulos. Pues bien, en estas palabras que pone el evangelista en labios de Jesús está una afirmación fuerte. El testimonio sobre Jesús se prende del labio de sus discípulos. Y de esa manera contesta Jesús al sumo sacerdote con una respuesta que va a ser interpretada por el guardia del sumo sacerdote como una afrenta, porque leemos en el versículo 22. Apenas dijo esto, uno de los guardias presentes dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Y Jesús con una dulzura, con una humildad, con una mansedumbre impresionante responde, si he hablado mal, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Este acto de infamia al Señor, en un momento en el que dijo una palabra, nos recuerda al siervo de Yahvé del profeta Isaías. Tomemos nuestra Biblia y vamos al profeta Isaías en el capítulo 50, donde se encuentra el tercer cántico del siervo de Yahvé. Profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. Y notemos lo que está sucediendo en el interrogatorio en casa de Anás. El Señor Yahvé me ha dado una lengua avesada que sabe decir al cansado palabras de aliento. Muy temprano despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y no me resistí ni me hice atrás. Ofrecí mi espalda a los golpes, mi cara a los que mesaban mi barba, y no hurté mi rostro a insultos y salivazos, pero el Señor Yahvé me ayuda. ¿Qué nos está diciendo aquí San Juan? Que en estas escenas y en estos golpes que está recibiendo Jesús, se esconde el siervo de Yahvé anunciado por el profeta Isaías, un personaje del pueblo judío que iba a ser entregado por su pueblo. Regresando al Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, retomamos la respuesta de Jesús. Si he hablado mal, di lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Y Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Vamos a leer ahora la escena de los ultrajes a Jesús en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Recordemos, la escena en el evangelio de San Juan es: arrestan a Jesús, lo llevan a casa del sumo sacerdote Anás y ahí es ultrajado por los guardias del sumo sacerdote. La tradición de San Marcos está en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, en el versículo 65 sobre todo. Marcos 14, versículo 65. Por favor, notemos en el versículo 53 cómo estos ultrajes a Jesús profeta, tanto en Marcos como en Mateo, que se siguen muy de cerca, los ultrajes a Jesús son después del juicio ante el Sanedrín. Leo en este momento Marcos 14, 65, que dice así: algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, y mientras le decían, adivina, y los criados le recibían a golpes. Probablemente San Marcos también tenga en mente esa palabra sobre el profeta, siervo de Yahvé de Isaías 56, en la que el profeta, del siervo del profeta, siervo de Yahvé, es ultrajado con golpes en la mejilla. Pero la tradición de San Marcos entonces nos está enseñando que Jesús es ultrajado no solamente como hombre, sino también en su calidad de profeta, por esta palabra que le dicen, adivina. Había esta idea de que el profeta hablaba al pueblo las palabras de Dios y que conocía los secretos de Dios y comentaba a Dios
al pueblo las palabras de Dios. Entonces, cuando le dicen, adivina es, si tanto vienes de parte de Dios, a ver, adíviнаnos, profeta, ¿quién te pegó? Si pasamos a la tradición de Lucas en esta ocasión, por única ocasión, vamos a ver a Lucas después de Marcos, vamos a Lucas 22, 63. Y vemos que los primeros ultrajes de Jesús en San Lucas son antes del juicio ante el Sanedrín, pero nos interesa verlo porque también en el Evangelio de Lucas Jesús es ultrajado en su calidad de profeta. Dice Lucas 22, 63. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban. Le cubrían con un velo y le preguntaban, adivina quién te ha pegado, y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. Mientras que si vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 67, leemos lo siguiente. Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros le golpeaban mientras decían, adívínanos Cristo, ¿quién te ha pegado? Es decir, adívínanos Cristo son ultrajes a Jesús en su calidad de Mesías. Para Marcos y para Lucas los ultrajes son a Jesús en su calidad de profeta. Para San Mateo es en su calidad de Mesías. Por eso le dicen Cristo. Recordemos que Cristo es la palabra griega para la palabra hebrea Mashaya, que es Mesías ungido en español. Y pasamos ahora al quinto tema, que son las negaciones de Simón Pedro. Estas negaciones de Simón Pedro, incluidas dentro del proceso de Jesús, parecen formar como un díptico. Mientras que Jesús confiesa ante el sumo sacerdote ser el Mesías, Pedro niega ante el maestro, ante la gentuza del palacio. Y mientras que Jesús invita a Anás que pregunte a quienes le han escuchado, Pedro responde que no es discípulo. Parecería que no hubiera escuchado. Es muy interesante ese detalle. Y puesto que la perspectiva de cada uno de los evangelistas es tan diferente, vamos a tomar por separado el texto de cada uno de los evangelios, empezando como siempre por el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, versículos 54 y del 66 al 72. Dice el versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, viene una de las sirvientas del sumo sacerdote y habiendo visto a Pedro calentándose, habiéndole mirado, dice, también tú estabas con el nazareno Jesús. Pero él negó diciendo, ni sé ni comprendo tú qué dices. Y salió fuera al vestíbulo y un gallo cantó. Van a haber diferencias en cuanto a los gallos que cantan. Versículo 69. Y la sirvienta, habiéndolo visto, comenzó de nuevo a decir a los presentes, este es uno de ellos. Pero él de nuevo negaba. Y un poco después de nuevo, los que estaban ahí decían a Pedro, verdaderamente eres de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a anatemizar, es decir, a echar imprecaciones y a jurar, no conozco a ese hombre de que habláis. Es muy interesante ver cómo en progresión las negaciones de Pedro en el Evangelio de San Marcos. Primero, ni sé ni entiendo qué dices, es como una frase muy vaga. La segunda, un poco más fuerte, él negaba que lo conocía. Y tercero, se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Sí, es bien importante esa progresión en las negaciones. Vamos ahora a tomar nuestro Evangelio de San Lucas. En el capítulo 22 del Evangelio de San Lucas, versículos 56 al 62 propiamente. Vamos a ver cómo la progresión del Evangelio de San Lucas es distinta, porque en Lucas es al revés. En Lucas va como bajando, bajando, como en un decreciendo. En vez de increciendo como la tradición de Marcos o Mateo, Lucas va a ir decreciendo. Vamos al Evangelio de San Lucas, pues, capítulo 22, versículo 56. Pero una sirvienta, habiéndolo visto sentado a la luz y habiendo fijado en él su mirada, dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, no lo conozco, mujer. ¿Sí? Como en Marcos, una sirvienta está viendo a Pedro sentado a la luz, fija en él su mirada, notemos el detalle, fija en él su mirada y dice también estaba con él. Y sí, este detalle de fijó su mirada lo vamos a ver más adelante. Y él dijo, mujer, no lo conozco.
En la segunda negación, poco después, habiéndolo visto, dijo, también tú eres de ellos. Pero Pedro le dijo, hombre, no soy. Se ve más claro que es menos fuerte que la primera negación. Y en la tercera, en el versículo 59, dice, y pasada como una hora, otro insistía diciendo, en verdad también este estaba con él, pues también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y al punto, estando todavía él hablando, cantó un gallo. Muy importante detalle en el versículo 61a del Evangelio de San Lucas. Y volviéndose, el Señor miró a Pedro. En ese momento pasó el Señor. Y en ese gesto conmovedor, consignado nada más por el Evangelio de San Lucas, Jesús clava su mirada en Pedro. Durante estas negaciones, Jesús, que estaba ahí observando, fija su mirada en Pedro, pero no con una mirada de reproche, siempre con una mirada de ternura, de dolor, de compasión, de invitar a Pedro a la conversión. Y esa mirada de Jesús fue eficaz, porque dice el versículo 61b, y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho, antes de que un gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Bien importante meditar estos detalles en el Evangelio de San Lucas, que llama a Jesús 2 veces con el título Señor, que es un título muy solemne que los cristianos empezaron pronto, pensemos años 75, a tributar al Maestro al tomar conciencia a la luz del Espíritu Santo que Jesús muerto y resucitado ha sido colocado a la derecha del Padre y nombrado el Señor. Vamos ahora al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 69 a 75. Dice el versículo 69. Pero Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una sirvienta diciendo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Empieza como en Marcos en un tono sencillo. Pero él negó ante todos diciendo, no sé qué dices. No hay como una negación directa de Jesús. Versículo 71. Pero habiendo salido hacia el portón, lo vio otra y dice a los que estaban ahí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo negó con juramento. Sube el tono. ¿Vieron? Los detalles son circunstanciales, el fondo es el mismo. Pedro negó 3 veces al Señor. Mateo nos los presentó como en un increchendo. Lucas decreciendo y ahora Mateo nuevamente va a ir creciendo. La primera vez, no sé qué dices, la segunda vez negó con juramento y dijo, no conozco al hombre. Versículo 73. Pero un poco después, los que estaban ahí, habiéndose acercado, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, pues también tu habla te hace manifiesto, se nota que eres Galileo como él. Entonces Pedro también, como en Marcos, empezó a echar imprecaciones y a jurar, no conozco a ese hombre. Versículo 74, y al instante un gallo cantó. Y recordó Pedro la palabra de Jesús que había dicho, antes de que un gallo cante, 3 veces me habrás negado. Y habiendo salido fuera, Pedro lloró amargamente. Por último, pasamos a la tradición de San Juan, capítulo 18, versículos 25, 17 y después 25 al 27. En el Evangelio de San Juan, curiosamente, las negaciones de Simón Pedro son las más débiles, como que pareciera que el evangelista quiso mitigar voluntariamente la actitud de Simón. Las narra porque sucedieron, las narra con un poquito más de, podríamos decir, de misericordia y compasión hacia Pedro, pero sobre todo porque en el capítulo 21 va a reivindicar a Pedro con una triple declaración de amor que el Señor va a hacer que brote de labios del apóstol. Partimos entonces de Juan, capítulo 18, versículo 17, primera negación. Dice pues a Pedro la muchacha portera, ¿acaso no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dice, no soy. La primera negación de Pedro tiene en el lugar justo en el que entra al palacio, y es la portera la que se dirige a Pedro. ¿No eres de esos discípulos? Y Pedro contesta, no lo soy. Versículo 25.
Pero Simón Pedro estaba ahí y se calentaba. Dijéronle pues, ¿acaso no eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Veamos cómo esta segunda negación ya es después del interrogatorio en casa de Anás, después de que Jesús ha sido golpeado. Tercera negación, versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien arrancó Pedro la oreja, dice, no te vi yo en el jardín con él, pero Pedro negó de nuevo. Ni siquiera pone una negación en labios de Pedro. Y al instante cantó un gallo. Tenemos un apartado en nuestro libro muy importante sobre la historicidad de las negaciones de Pedro en el jardín. Quien tenga el libro Jesús de Nazaret, en la página 227, leemos el apartado sobre la historicidad de las negaciones y dicen así. Las negaciones de Pedro, ¿son leyenda o fueron realidad? Creemos que si los evangelios narran esa escena tan humillante para el príncipe de los apóstoles, es porque realmente existieron. En cuanto al por qué tantas divergencias en los relatos, la respuesta es la siguiente. Lo que el Espíritu Santo pretende comunicarnos como una verdad salvífica es el hecho sustancial. 2 puntos. Pedro negó a Jesús, pero su arrepentimiento y su dolor le alcanzaron el perdón. En esta forma, el fondo del relato es el mismo, pero los testigos notaron un detalle diferente o bien, no conociendo el detalle, lo imaginan a su manera. Y los autores sagrados han hecho a su vez lo mismo, porque el Espíritu Santo no cambió esas condiciones humanas y naturales que no le interesan a la teología. Valor y significado cristológico de las negaciones. Una cosa es la historicidad de las negaciones, otra cosa es su valor y su significado cristológico. La narración de las negaciones de Pedro debió existir como un relato independiente antes de la redacción de los evangelios, con un valor de exhortación y de vigilancia. Nunca hay que confiar en las propias fuerzas. Pedro, el príncipe de los apóstoles, confiando en sus propias fuerzas, juró jamás negar a Jesús, aun cuando le fuera preciso morir. Pero llegado el momento, no cumplió su palabra y sucumbió en la negación. Al ser incorporado al proceso de Jesús ante el Sanedrín, el relato adquirió un significado cristológico explícito. Mientras Jesús afirmaba ser el Mesías, Pedro niega a su maestro. Pedro es, pues, figura con valor de símbolo para nosotros, pero también de ejemplo. Atención, el jefe de los 12 negó al maestro, sí, pero la conversión consigue el perdón y el dolor y la conversión tienen como punto de partida una mirada profunda de Jesús, llena de compasión y de amor para su apóstol. Pidamos al Señor Jesús que nos mire. Veamos el crucifijo y digámosles, Jesús, fija tu mirada en mí para que yo pueda llegar a una verdadera conversión basada en el corazón amoroso que tú tienes por mí. Terminamos esta sesión con esta bellísima escena, retomando el versículo 61 del capítulo 62 de San Lucas, que dice, en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y nos dice el Santo Padre, el canto del gallo sorprende a un hombre que todavía está confundido. Después recuerda las palabras de Jesús y por último se rompe el velo. Pedro comienza a vislumbrar a través de las lágrimas que Dios se revela en ese Cristo abofeteado, insultado, renegado por lo que va a morir por él. Pedro se da cuenta de que se había negado a dejarse amar. Pidamos al Señor, nos invite el Santo Padre, la gracia de conocer la grandeza de su amor que borra todos nuestros pecados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.